buenas noches, mi nombre es Wilfredo, trayéndoles el mensaje del día, la palabra de Dios. Am, Fariseo espiritual. Fariseo espiritual. El término fariseo es interesante porque en el tiempo de Jesús, los fariseos eran las personas que se creían que estaban separados. Cuando la palabra santo significa que es apartado. No es tratado como los demás, no es algo común, es apartado. Eso es la palabra santo, apartado. Entonces los fariseos agarraban de esa palabra, separados, eran separados. Básicamente creían de que tenían espiritualidad, su espiritualidad era santa. Entonces cuando un fariseo veía a una persona, a una prostituta, a un cobrador de impuestos, especialmente los cobradores de impuestos que cobraban sus impuestos para Roma de su mismo pueblo, esos tenían mala reputación, eran personas inmorales para los fariseos. Entonces las prostitutas, a personas que no tenían moralidad. Entonces los fariseos, como leían el Antiguo Testamento, estudiaban, iban a la sinagoga, tenían una buena estima social. Entonces pensaban que eran gente espirituales. El problema era que los fariseos no tenían espiritualidad verdadera. Ese era el problema, y por eso que Jesús les recrimina su santidad. Y hasta ellos mismos rechazan, juzgan, critican la santidad de Jesús, el valor de Jesús. Entonces no tienen santidad verdadera y criticaban la santidad verdadera. Entonces ahora no hay fariseos que creamos en Cristo físicos, porque para ser un fariseo necesitaríamos ser judíos. Una persona judía es una persona que se circuncida. Entonces una persona que no es circuncidada no es judía físicamente. Entonces ahora en Cristo nosotros podemos ser un fariseo espiritual. ¿Sí? ¿En qué sentido? En el sentido de que nos queremos agradar a Dios por medio de la ley. Nos atrae la ley, nos queremos justificar por la ley. Por eso nos hacemos un fariseo espiritual. En la carta de los Romanos, yo estoy seguro que Pablo le habla a una comunidad que era creyente de Jesús, que tenían raíces judías, porque cuando habla en capítulo 12 de presentarse como un sacrificio vivo, muy difícil, una persona que no es judía puede entender eso, puede practicar eso, no sabría. Pero una persona que era judía y que ahora cree en Jesús, sí entiende eso y lo aplica espiritualmente en Jesús, que eso es lo que venimos a hacer ahora, aplicar a las cosas de Jesús espirituales. Las cosas del Antiguo Testamento las aplicamos espiritualmente en el día de ahora, en el tiempo de nosotros. Entonces, un fariseo espiritual es una persona que es crítica, que anda buscando el mal en las otras personas, el pecado, en la inmoralidad en otras personas, las faltas en otras personas. Una persona con ojo crítico. Entonces, ese es un espiritual moderno, no moderno, un fariseo espiritual, porque se cree de que ha alcanzado santidad, que es separado, que es una persona separada. No es un judío físico porque no se ha circuncidado. Y ahora inclusive hay personas que saben de Jesús, conocen de Jesús, y sin embargo tratan de circuncidarse para ser judíos. Ese es el error de los Gálatas. Siendo una iglesia gentil, los estaban convenciendo a judaizarse, y eso es, le dijo Pablo, hacerse a Jesús inválido, invalidar la palabra, invalidar las buenas nuevas y aceptar otro evangelio.
otro evangelio. Por eso es de que ese fue el error de la iglesia judía mesiánica de Jerusalén, que Jacobo tenía a cargo. Ese fue el error, porque vemos el estrago de tratar de guardar la ley de Moisés, aún creyendo en Cristo. Entonces no es suficiente creer en Cristo solamente, hay que guardar la ley. Ese es un fariseo espiritual. Entonces un fariseo espiritual va a ser crítico. Dice en Romanos 2:1, por lo cual no tenéis excusa, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues el que juzgar a otro, a ti mismo te condena, porque tú que juzgas practicas las mismas cosas. Entonces un fariseo que juzga de pecado a otro se condena a sí mismo. Se condena a sí mismo. Entonces lo hacen con buena intención, lo hacen tratando de mostrar su celo, pero a la misma vez no conocen la misericordia de Dios, o se les ha olvidado la misericordia de Dios, la gracia de Dios. Es muy fácil tener tendencia a ser un fariseo espiritual, porque la ley nos hechiza, nos trata de apartar de que no es suficiente solo creer en Jesús. Hay que obrar, hay que hacer las obras. Entonces perdemos el enfoque verdadero de la gracia, de la misericordia, del amor de Dios, de la verdad de Dios, que es en Cristo. Entonces, y nos empezamos a enfocar en nosotros, en nuestra carne, en nuestra fidelidad, en nuestras fuerzas, en nuestro amor, en nuestra lealtad hacia Dios. Entonces ahí cometemos un error. Dice en Romanos 2, del versículo 2, y sabemos que el juicio de Dios justamente cae sobre los que practican tales cosas. Y piensa en esto, oh hombre, tú que condenas a los que practican tales cosas y haces lo mismo. Dice, ¿que escaparás del juicio de Dios? ¿O tienes en poco las riquezas de su bondad, la tolerancia y la paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento? Mas por causa de tu terquedad y tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti en el día de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Cuando creemos en Jesús, ya no hay juicio. Ya no hay juicio. Dice, hemos pasado de muerte a vida en Cristo Jesús. Entonces tenemos que ver a Jesús. Que ver a Jesús. Porque si no, caemos en el sentido de la ley. En el guardar la ley. Entonces no, ese es el peligro. Especialmente para las personas que quieren volver a sus raíces judaicas. Que es bonito ver a Israel, ir a visitar a Israel, es bonito empaparse del lenguaje de hebreo, pero tenemos que tener en cuenta que no es el judaísmo lo que salva, es Cristo, es Jesús, es el judío, el hombre judío que vino hace 2000 años, murió en la cruz, destruyó el poder del pecado con su muerte, para que nosotros fuéramos libres de todo, del poder del pecado que nos tenía atrapados, que nos tenía esclavizados. Entonces eso es lo que lo hacemos solamente a través de Jesús. Pero cuando un fariseo espiritual trata de quitar el pecado, se mete en un ojo crítico y empieza a querer santificar a la gente. A santificar a la gente y no y mucha gente lo hace por miedo, por aquí o por allá, pero al final de cuentas no obtienen una santificación verdadera. La única santificación es cuando confiamos en las obras perfectas de Jesús. Jesús es la clave, no somos nosotros, no son nuestras obras. Jesús y sus obras, su carne es la clave. Entonces dice, más por causa de tu terquedad y tu corazón arrepentido estás acumulando ira para ti en el día de la ira de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. A los que por la perseverancia en hacer el bien buscan gloria, honor, inmortalidad, vida eterna. Pero a los que son ambiciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia,
ira e indignación, habrá tribulación y angustia para toda alma humana que hace lo malo, el judío primeramente y después el gentil, el griego o el gentil. Entonces el juicio de Dios viene, el juicio de Dios viene, pero cuando Jesús es tu circuncisión, cuando Jesús te circuncida en tu corazón y ahora tú reconoces que su obediencia, porque la circuncisión es un símbolo de la obediencia a Dios. Por eso es que cuando Abraham creyó primeramente y después Dios le dio una señal en su carne para que viera que estaba en obediencia, y esa fue la circuncisión. Entonces ahora Dios nos circuncida en nuestro corazón a través de nuestra fe en Jesús, en sus obras terminadas, en su obediencia, en su fidelidad, en su amor, para que no vengamos a juicio. Para que no vengamos a juicios y empiece a manifestarse el reino de Dios. Tribulación y angustia son para las personas, dice, que hacen el mal. Para angustia, para persona que hace lo malo. Ahí dice en Romanos 2:9, para las personas que hacen lo malo, pero para las personas que hacen lo bueno, gloria, honor e inmortalidad. Personas que hacen lo bueno. ¿Y cuáles son esas personas? Las personas que toman las acciones de Jesús, que toman la obediencia de Jesús, que toman los sufrimientos de Jesús y los hacemos nuestros. Esa es la clave. Esa es la clave. El fariseo espiritual rechaza todo eso. El fariseo espiritual busca honra, inmortalidad y honor por la ley. Y le vendrá juicio. Porque la única manera, porque ahí dice, el que hace lo malo, dice, le vendrá tribulación y angustia. Pero el que hace lo bueno, le vendrá honra, gloria, inmortalidad. Y eso solamente es a través de Jesús. Solamente a través de Jesús. Ese es el mensaje del día de hoy. Dios te bendiga. Te veo mañana. Bye bye.